Reiner de Ridder and Anthony Fluffy Hernandez. We have another top middleweight contender fight between Imavov and Bohalyo, and we're going to end up with a middleweight challenger for Khamzat Chimaev's title. ¿Qué pasa, muchachos? Esta semana Dana White acaba de soltar dos bombas que van a decidir el futuro de Khamzat Chimaev. Y entre los posibles rivales que se han puesto sobre la mesa hay uno que, al menos para mí, podría darle la noche más complicada de toda su carrera, con el permiso de Gilbert Burns. Vamos a verlo. Pues seguimos con la lista de vídeos sobre Khamzat Chimaev, porque después de hacer un vídeo predicción en el que la cagué lo más grande, otro vídeo con el resumen de la pelea y otro en el que explicaba el por qué creo que Khamzat Chimaev es una mala noticia para la UFC, ahora toca responder la pregunta que todos nos estamos haciendo, que no es otra que quién cojones va a ser el siguiente rival de Khamzat Chimaev. Pues aunque yo creo tenerlo claro, vamos a dar primero un poco de contexto y al final os digo lo que pienso. Y es que hace un par de días Dana White anunció dos peleas que van a tener que ver mucho con el futuro de la división de peso medio, ya que de esas peleas se anunció que debería salir el próximo retador al título que se verá las caras con Khamzat Chimaev. Y aunque todos tendréis un favorito, vamos a repasar cuáles son los cuatro posibles rivales del checheno y cómo podrían ser los enfrentamientos que van a tener lugar entre ellos. Y la primera pelea que anunció es la de Reinier de Ridder contra Anthony Fluffy Hernández. De Ridder viene de quitarle el invicto a Bo Nickal de una manera brillante, para sorpresa de nadie. Y si no, que se lo pregunten a las costillas del americano. Y de ganar por decisión dividida a Robert Whittaker hace un par de semanas. Decisión dividida que a mi juicio bien podría haber caído del lado de Whittaker, que además estuvo cerca de finalizar al holandés después de un volado de derecha. En cualquier caso, no fue así, y después de intercambiar arriba y dominar al australiano en el suelo, De Ridder se llevó la pelea metiéndose de lleno en la discusión para poder ser el nuevo retador. Pero esta vez se va a ver las caras con el que es seguramente uno de los peleadores más infravalorados de toda la división de peso medio, que no es otro que Anthony Fluffy Hernández. El peleador estadounidense de raíces mexicanas viene de no perder desde 2020 y encadenar 8 victorias consecutivas, con algunos nombres en su lista de víctimas que hay que tener muy en cuenta, como son los casos de Roman Kopylov, un currante de la división de peso medio, su última victoria por sumisión contra Roman Dolidze y sobre todo, al menos en mi opinión, su victoria por decisión contra Brendan Allen, uno de los mejores grapplers de toda la categoría, faceta del juego que, por cierto, Anthony Hernández controla a las mil maravillas, ya que de un récord en el que tiene 15 victorias en 18 peleas, 9 de esas victorias han llegado por sumisión, aspecto que sin duda será muy interesante a la hora de ver el desarrollo de su pelea contra Reinier de Ridder, que si por algo destaca es también por la capacidad que tiene a la hora de hacer tapear a sus rivales. Y si por un lado tenemos una pelea de dos de los mejores grapplers de la división, por el otro tenemos lo que a priori al menos es una pelea entre dos strikers eléctricos como son Nassourdine Imavov y Caio Borralho. El francés viene de finalizar a principios de año a Israel Adesanya, en lo que algunos consideraron una parada demasiado temprana por parte del árbitro, aunque a mi juicio está bien parada, solo hace falta ver cómo Adesanya está plano en el suelo con las caderas tocando la lona. Pero bueno, ese debate ya se trató a principios de año y no nos vamos a repetir, aunque algo parecido le pasó en su pelea con Jared Cannonier, en la que esta vez sí estoy convencido de que la pelea se paró antes de tiempo, sin demasiado debate. Sea como sea, Nassourdine Imavov viene de ganar 4 peleas de manera consecutiva después de la que fue su última derrota en 2023 contra Sean Strickland. Por su parte, Caio Borralho no pelea desde agosto de 2024, cuando se vio las caras también con Jared Cannonier, en lo que fue una de las peleas más ajustadas de todo el año. Aquel combate fue la primera prueba seria de su carrera en la UFC y la pasó de milagro. La pelea había sido igualadísima durante 4 asaltos, llegando al quinto empatados en las tarjetas de los jueces. Pero Borralho consiguió conectar una mano que llevó a Cannonier al suelo y que terminó por decantar la pelea a su favor de manera definitiva. Eso sí, se llevó como recuerdo un corte debajo del ojo derecho que parecía que se lo habían hecho con un machete. En todo caso, aunque Jared Cannonier podría servirnos como termómetro
para ver cómo llegan a la pelea tanto Imavov como Borrallo, tomar como referencia únicamente a un rival en común sería una cagada. Aunque de todos modos pienso que hoy por hoy Imavov es un peleador más completo que Borrallo y que por tanto lo considero favorito en su pelea. Eso sí, debo decir que como fanático de los Fighting Nerds, mis deseos están con el brasileño. Pero bueno, llegado el momento ya haremos la predicción. En todo caso, y como decía al principio del vídeo, de estos cruces debe salir el próximo rival de Khamzat Chimaev. Y aunque hay muchos factores que pueden determinar quién será el siguiente retador, obviamente que gane su pelea es indispensable, pero cómo la gane y cuánto daño reciba serán ambos factores clave. Sí que pienso que hay un nombre en concreto que es el que más problemas podría darle a Chimaev. Si tenemos en cuenta los cruces de los que hemos hablado antes, tanto Imavov como Borrallo tienen un nivel de striking de élite, pero su capacidad de resistencia en el suelo y sus recursos para ponerse de pie me hacen dudar de su posible desempeño contra el campeón checheno, porque entiendo que todo el mundo a día de hoy da por sentado que si Chimaev quiere llevar la pelea al suelo, la va a llevar al suelo, y no hay mucho más que hablar. Y en ese contexto, tanto Anthony Hernández como Reinier de Ridder tienen más argumentos para poder competirle a Chimaev. Pero si tengo que decantarme entre de Ridder o Hernández, tengo claro que hay uno de ellos con mayor capacidad a la hora de plantarle cara al actual campeón. Y ese no es otro que Reinier de Ridder. El background de Jiu-Jitsu con el que cuenta el holandés puede afectar a la estrategia de pelea que a priori debería llevar Chimaev. Y como mayor ejemplo, tal y como he mencionado en otros vídeos, tenemos su pelea contra Gilbert Burns, en la que Chimaev intentó menos de la mitad de derribos de los que intenta de promedio, con un total de 5 cuando promedia 11. Y el motivo no era otro que el respeto que tenía a terminar dentro de la guardia de Duriño. Así que pienso que si las circunstancias le permiten llevarse al suelo a de Ridder en una hipotética pelea, solo lo hará si está convencido de que caerá fuera de su guardia. Aunque obviamente esto es muy fácil decirlo desde mi casa. Y otra cosa distinta es verte con ese animal encima. Y si no, que se lo pregunten a Du Plessis. De cualquier manera, lo que sí que tengo claro es que sea de Ridder, Anthony Hernández, Imavov o Borrallo, veo muy, pero que muy difícil que alguien tenga la capacidad de resistir a Chimaev durante 5 asaltos. Y más viendo la mejora en su condicionamiento físico que tuvo contra Dricus Du Plessis. Y si ninguno de estos peleadores parece hoy preparado para plantarle cara al checheno, pues a mí solo se me ocurre una idea. Y es que Chimaev cumpla la palabra que dio cuando dijo que quería ganar también el cinturón de semipesados y se vea las caras contra el que gane la pelea titular de esa categoría, que me da a mí, muy a mi pesar, que ese sería Magomed Ankalaev. Pero bueno, esto no deja de ser el cuento de la lechera. Eso sí, decidme si una pelea entre Ankalaev y Chimaev no estaría de puta madre.